Gorsua, Increíble pero Césped, te ofrece Canarias al Día, la tertulia. Muy buenas noches, estamos en directo en Mírame Televisión en la Autonómica de las Islas Canarias. Son las 9:01 y llega la cita semanal con el análisis crítico de la actualidad que nos rodea. Y digo crítico porque al final tenemos una virtud en este programa, si ustedes me lo permiten, y es la capacidad de poder hablar sin ningún tipo de cortapisa, en la que ustedes saben que todas las personas que se sientan aquí en este programa dicen lo que piensan, obviamente después de una reflexión profesional. Saben que me gusta rodearme de personas de las que puedo aprender, y eso es lo que intento hacer siempre en esta mesa. Grandes compañeros y compañeras que tienen un criterio que está fundado sobre todo en el rigor y la experiencia que da los años de profesión en esta siempre complicada profesión como es el periodismo. Y por eso les digo que es la cita con el análisis crítico. Y además ustedes podrían pensar, bueno, es que ya estamos en verano, esta gente ¿por qué no se va de vacaciones? ¿De qué nos van a hablar? Bueno, la realidad es que la actualidad política no solo no descansa, sino que ya de unos años a esta parte, bueno, pues se toma muy en serio eso de darnos sobresaltos políticos en plena época estival. Y lo van a comprender cuando empecemos a repasar el guión que tenemos en esta mesa. Voy a dar la bienvenida, en primer lugar, si me lo permite el compañero Óscar Martín, a Chicha Rosarena, porque es un placer, Chicha, tenerte en esta mesa una vez más. Gracias, David. Muy buenas noches. Menuda presentación has hecho, ¿no? La verdad es que me ha gustado. ¿Por qué? Porque, hombre, tú sabes que yo tengo como lema independencia y profesionalidad. Lo tengo muy, muy claro y me ha ido muy bien en esta vida, con lo cual la presentación que has hecho no puede ser más acertada. Pues te lo agradezco porque al final yo creo que una de las cosas que hacen que los programas, que el periodismo funcione es basarse en esa independencia la credibilidad. Y la credibilidad. La credibilidad. Al final es fundamental en un medio de comunicación. Fíjate, David Cuesta y por supuesto Óscar Martín y todos los telespectadores de Mírame Televisión, es muy jodidillo, lo voy a suavizar un poco, cuando tú estás viendo cualquier programa, sea tertulia, sea otro tipo, y sabes de sobra lo que va a decir una persona a la que conoces o no conoces, pero tienes referencias, ¿no? Y es muy fastidiado. Y se ha extendido ese modelo de programa televisivo que y es una pena. Tanto daño hace a la profesión periodística. Igual que no dejar hablar. Y eso es fatal, sobre todo porque el telespectador quiere tranquilidad, quiere información, y que cuando alguien le está hablando, él lo entienda y sepa si la persona que se está dirigiendo a él, porque es la misión nuestra cuando estamos en un sitio de estos, se está dirigiendo con profesionalidad e independencia. Así que chapó por la presentación y muchas gracias por la cuenta que me toca. Pues bienvenida, Chicha Rosarena. Gracias. Y por supuesto bienvenido, Óscar Martín. Buenas noches, David, buenas noches, Chicha, y a toda la audiencia. Desde luego que no estamos descubriendo nada nuevo, es decir, el rigor y la independencia es lo que da la credibilidad, que creo que son los pilares fundamentales, básicos de este ejercicio, de esta dura y complicada profesión que es el periodismo, desde luego. Y que cada día más, Óscar, ¿eh? Mucho. Porque lo están poniendo... A mí no sé que es un tema que a lo mejor tú no pensabas tocar, pero hay que tocarlo en un sentido brevemente. David Cuesta, es el hecho de los periodistas que se están sintiendo perseguidos por expresarse de una determinada manera y por plantarle cara a pseudoperiodistas, etcétera, etcétera. Igual que fiscales y demás, porque ahora con el caso Montoro, que ya lo hablaremos, a mí me preocupa la situación de la fiscal, y lo digo con una sinceridad aplastante, ¿no? No puede ser, no puede ser. Los periodistas no tenemos por qué sentirnos perseguidos. Nosotros hablamos, se habla con educación, con rigor, con conocimiento de causa, con las opiniones contrastadas. Y bueno, luego también hay que reconocer que hace mucho el haber estado años en esta profesión y saber de qué picojea cada uno.
Importantísimas todas estas reflexiones que hacen nuestros compañeros. Al final, para nosotros son pilares fundamentales y sobre todo entendemos que los espectadores y espectadoras de este programa tienen ese perfil también crítico en el que buscan precisamente ese rigor, porque al final el pensamiento crítico se tiene que apoyar lógicamente en hechos veraces, en informaciones bien trabajadas y en análisis rigurosos como los que consideramos que, o por lo menos intentamos hacer con nuestro esfuerzo y profesionalidad cada semana aquí en Canarias al Día. Y les decía que la actualidad no descansa. Les decía que la actualidad, bueno, pues nos está dejando un verano muy movido y es que hoy, lo van a ver, se están produciendo muchas crisis políticas a nivel nacional, con efectos en Canarias, pero también en nuestra municipalidad. Y nosotros, ustedes lo saben, es bandera de esta casa, el estar muy pendientes de lo que ocurre en la política local, en los municipios, porque ahí es donde se empieza a construir el sistema democrático, nuestro sistema del bienestar social. Es esa primera puerta que tienen los ciudadanos de acceso a la administración pública. Hoy vamos a hablar de la crisis que se está generando en algunos ayuntamientos y precisamente queremos empezar por el ayuntamiento, un ayuntamiento en el sur de la isla de Tenerife, en Guía de Isora, que ha estado marcado por la polémica a lo largo de todo este mandato, sobre todo porque no es la primera vez que se produce algún episodio que pone en jaque la estabilidad del gobierno de Guía de Isora, donde en estos momentos, como ustedes saben, gobiernan después de muchos años de gobiernos del Partido Socialista, Coalición Canaria y Partido Popular en un pacto. Lo último que ha ocurrido es la dimisión de una concejala del Partido Popular, Aselina González, que además ha hecho pública en una rueda de prensa pues una situación que cuanto menos nos merece preocupación o nos genera preocupación por un supuesto acoso laboral a su persona, pero todo esto hay que entenderlo también en el marco de una situación complicada que vive internamente el Partido Popular en la isla de Tenerife, que ya nos ha dejado, y lo hemos vivido aquí con entrevistas importantes en esta mesa, con algunas dimisiones y algunas opiniones críticas con respecto a la gestión de la dirección insular del Partido Popular, que como saben, desde el último congreso ha recaído en las manos de Lope Afonso, y me refiero a las entrevistas que hemos tenido con Antonio Hernández, el exalcalde de La Guancha, y también con Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide y expresidente del Partido Popular de Tenerife. Óscar, ¿qué ha pasado en Guía de Isora? Sí, en este caso la señora González, concejal del Partido Popular, allí gobierna Coalición Canaria Partido Popular, históricamente era un feudo del Partido Socialista, con Pedro Martín en su momento y con Josefa Mesa como líder de los socialistas en Guía de Isora. Bueno, pues esta concejal abandonó su cargo, era concejal de Patrimonio, entre otra área también la tenía. Ya en su momento, por cierto, fue concejal de Asuntos Sociales, le quitaron esa competencia, al parecer por criterios estrictamente políticos. Bueno, pues han abandonado esa responsabilidad en el gobierno municipal. Ella hizo una rueda de prensa, alegó el pasado viernes que se marchaba, que abandonaba su grupo, el Partido Popular, por tanto el gobierno local, por ser víctima supuestamente, según denuncia públicamente, bueno, pues de una estrategia de supuesto acoso laboral por parte de su jefe de fila, es decir, el primer teniente de alcalde, socio de Ana Dorta de Coalición Canaria de Alcaldesa, y el presidente del Partido Popular en Guía de Isora. Ese fue su motivo, insisto, para marcharse, entiendo que al grupo de los no adscritos, y abandonar esa responsabilidad. En este caso, bueno, pues ha habido una sucesión de movimientos. Parece que el propio Carlos Álvarez ha negado esos hechos, ha apuntado a otra posibilidad que luego, si les parece, avanzamos, y el Partido Popular rápidamente mandó un comunicado defendiendo al propio Carlos Álvarez, que desconocía cualquier tipo de situación que estuviese sufriendo esta concejala, la señora González, ese supuesto episodio de acoso laboral por parte de su jefe de fila. Dicen que los estatutos del partido no amparan ninguna denuncia de estas características, que no ampara o que no respalda hechos de que pudiesen estar compañeros de partido. Curioso el comunicado, a mí me llamó la atención, supuestos acosos laboral. Y que, bueno, que en este caso sí que le pide que entregue el acta, porque estaría incumpliendo con lo que acordó el Partido Popular, es decir, que el acta pertenece al Partido Popular, pero que, bueno, pide responsabilidad al resto de concejales. Ellos dicen que en este caso el Partido Popular a su partido. Buena matización. Fíjate, Óscar, que tú acabas de decir hace unos minutos una cosa que te sorprendió el comunicado. Sí. Yo la pregunta que le hago a ustedes dos, tanto a Óscar como a David, a mí me sorprendió la rueda de prensa,
porque yo no creo que si fuera mentira lo que dijo a Selina González, ella, una mujer joven por otra parte, se iba a atrever a dar una rueda de prensa mismo, y contar todo eso. Cierto, porque públicamente, sí. Claro, entonces a ti te ha sorprendido el comunicado del PP, ¿no? Como mirando para otro lado y diciendo, bueno, vamos a ver cómo salimos de esta. Que apoya a Carlos Álvarez. Sí. Y que, sí, pero eso es mirar en parte para otro lado. Esta denuncia que hace por supuesto acoso laboral no está amparado en los estatutos del partido. Vale. Es decir, Pues que vayan buscando. No, pero es curioso y que tampoco están amparadas las denuncias falsas. Ya viene a decir que lo que dice esta mujer es falso. Sí. Bueno, perdona, Óscar, con sinceridad, para que lo tengan claro los telespectadores de Mírame Televisión. ¿Tú crees que alguien se va a arriesgar a dar una rueda de prensa con tantos detalles si tuviera algo que ocultar? Entonces sería una actriz estupenda. Y no la estoy defendiendo simplemente por ser mujer, sino porque creo que, creo, y lo he podido confirmar con personas solventes, lógicamente, antes de venir aquí, en el PP se han instalado, digamos, varias corrientes. No están conformes cómo se está llevando el partido, tanto a nivel regional por Manolo Domínguez como a nivel insular de Tenerife con López Afonso, pero hay una cosa que está clara y es que ella había hecho la matización así rápidamente, el acta pertenece al concejal, claro, ella se va a quedar. En unos casos lo podemos ver bien, en otros lo podemos ver mal. En este caso, si ella, repito, ha dado una rueda de prensa con tanta amplitud, no se negó a contestar nada, etcétera, etcétera, yo digo, actriz no creo que sea. Ella viene a decir que se la ha apartado políticamente, que la han castigado políticamente. Bueno, de hecho, hay que no le comunicaban las cosas, que hay algunas Óscar. informaciones. Ella fue anteriormente concejal de Asuntos Sociales, ahora tenía el área de patrimonio, pues un área con menor envergadura, y decía que alguna información que apuntaba que parece ser que estuvo 5 meses de baja. Le preguntaron a Carlos Álvarez, no sé qué periódico, sobre esa situación, y el Partido Popular incluso en el comunicado dice que se le apartó o se le retiró esa competencia a Asuntos Sociales por criterios estrictamente políticos. Habían problemas de lista de espera, que no tenía ese alcance que ellos querían de la concejal en una materia importante como Asuntos Sociales. Y el propio Carlos Álvarez dice que la baja se la cogió la propia González Ladil al día siguiente de haberle retirado esa competencia. Ojo, porque esto crea una situación complicada. Coalición Canaria tiene 10 concejales, el Partido Socialista 9 concejales. Se queda Coalición Canaria y el Partido Popular en una situación complicada en minoría. Pero no es la primera vez, porque ya hubo otro episodio, en este caso, que provocó una fracción, hay una crisis en el gobierno, cuando David Reyes, de Coalición Canaria, se marchó, abandonó, en este caso por discrepancia con su jefa de fila, Ana Dorta. Algo está pasando en Guía de Isora. Bueno, en Guía de Isora hay 21 concejales, son los que se eligen democráticamente en las últimas elecciones. Por primera vez después de muchos años hubo una mayoría de Coalición Canaria y Partido Popular que acabó con la alcaldía de Ana Dorta. La baja de David Reyes hace aproximadamente un año y su paso como concejal no adscrito, en este caso dimitiendo de sus responsabilidades en Coalición Canaria, equilibró esa situación, dejó en 10 y 10 a la oposición con el grupo de gobierno, pasando, pues este concejal a la situación de no adscrito, pero es que ahora el Partido Socialista tiene más concejales que este pacto Coalición Canaria-Partido Popular. Y entonces, para nosotros entender un poco cómo puede, o lo que puede ocurrir en este mapa político, en este puzzle político que se abre en Guía de Isora, la verdad es que hoy teníamos intención, y fue nuestra intención desde primera hora, intentar que todas las personas que tienen algo que decir en esta historia pues opinasen en este programa, pero la propia Selina González lo ha declinado porque nos ha remitido precisamente a esa rueda de prensa que ella dio la semana pasada. La propia alcaldesa Ana Dorta también ha dicho que no va a hablar y nos ha remitido al comunicado que envió, en este caso, la alcaldesa también, después de producirse estos hechos, y quien sí que ha decidido atendernos es Josefa Mesa, que antes nombraba también Óscar Martín, que es portavoz del Partido Socialista y a quien saludamos en estos momentos en directo. Josefa Mesa, bienvenida, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a David y a todos también los participantes. Josefa, lo primero, me gustaría saber si usted conocía estos hechos que ha denunciado la compañera Aselina González. ¿De alguna manera se los olía? ¿Algo se comentaba ya en los pasillos del ayuntamiento sobre esa situación? Bueno, nosotros teníamos conocimiento de los hechos con la gravedad que ella los ha relatado. Desde luego que no.
en ese caso ya hubiéramos hecho alguna pregunta o nos hubiéramos interesado por esta situación. Si sabíamos que, bueno, que había ciertas tensiones, que habían concejales que no se hablaban, bueno, ese tipo de cuestiones que como es un pueblo, pues ahí se comentan muchas cosas y desde luego sí sabíamos que habían problemas, pero no tal y como ella los ha relatado, desde luego que no teníamos ese conocimiento tan exhaustivo como lo que ella ha dicho. Ante la nueva realidad política o equilibrio político que hay en el ayuntamiento, ahora le van a preguntar mis compañeros, señora Mesa, pero ¿qué pasos va a dar el Partido Socialista? Y sobre todo, ¿están estudiando la posibilidad de presentar una moción de censura? Bueno, nosotros lo hemos dicho, creo que ya en varias ocasiones, que de igual manera que no ocurrió cuando David Reyes dejó, en este caso, pues el gobierno, este gobierno de pacto, tampoco lo hemos intentado ni hemos estado negociando ninguna opción de moción de censura con la concejala del Partido Popular que se acaba de ir al grupo de no adscrito. Ciertamente la situación es bastante compleja, nosotros estamos bastante preocupados por la situación, ya no solo de lo que ha ocurrido, que nos parece en ese caso que pues ya la denuncia que realice la concejala dirima la situación con bastante claridad y bueno, y se tomen decisiones. Si hemos pedido, en este caso como Partido Socialista, explicaciones públicas y sobre todo que bueno, que se ahonde en este caso desde el propio ayuntamiento, desde la propia entidad municipal, a saber realmente qué ha estado pasando, porque ella relata que ahí lo tenía conocimiento pues todo el mundo, en ese caso su grupo, el grupo del pacto de gobierno y su grupo a nivel insular y regional. Entonces entendemos que esa situación es cierta y las pruebas puedan ratificar esa situación, pues bueno, nos parece de verdad bastante preocupante que pues, un cargo público pueda pasar por una situación parecida. La complejidad de la situación desde luego está ahí. Somos ahora el grupo con 10 concejales, ellos se quedan en minoría, que ya realmente en algunas ocasiones también se han quedado por la presencia a veces de sus propios concejales que pues porque no han podido asistir a algún pleno, y en ese caso pues nos preocupa el devenir de la política en Guía de Isora, el hecho de que esta situación distraiga realmente lo importante, todos los proyectos que se estaban realizando por parte nuestra con antelación, y que esta situación sea realmente lo que ahora mismo esté dando titulares. Nos parece triste y bastante preocupación tenemos con el futuro de Guía de Isora. Desde luego estaremos atentos, vamos a exigir también ese tipo de responsabilidades de la situación, que se aclare perfectamente y bueno, y estar sobre todo pues con el papel que hemos jugado en todas estas ocasiones, ¿no? En todos estos 2 años que vemos quizás desde el gobierno, porque ya se ha perdido un concejal o se pierde otro, pero que dicen muy poco de este pacto, sinceramente. Chicha. Sí, hola, muy buenas noches, Josefa. A ver, Buenas noches. 2 cuestiones muy concretas. Usted realmente siempre ha estado muy vinculada a Guía de Isora, se le ha considerado siempre la número 2 de Pedro Martín. El ayuntamiento de Guía de Isora en los últimos años siempre ha estado en manos socialistas. Me imagino que para usted es una situación nueva, un tanto difícil, y yo le quería preguntar, usted conoce bien Guía de Isora, lo acaba de decir, es un pueblo importante que ha ido adquiriendo importancia por las instalaciones hoteleras y por otras cuestiones a lo largo de los últimos tiempos. ¿Usted cree realmente todo lo que dijo Acerina González en la rueda de prensa? Porque si lo cree todo y es todo como dice la exconcejal del PP, mal asunto, ¿no? Hombre, ciertamente no es una cuestión de fe, ¿no? De creer o no creer. Entiendo que una persona cuando llega a plantear una denuncia tan grave tendrá pruebas que demuestren estos hechos. Si no, mal, pues mal para ella, mal también para el ejercicio político y la democracia. Y mal también para nuestro municipio que podamos tener pues políticos que utilicen su puesto para empañar, ¿no? la política. Creo que aquí hay que actuar realmente con la seriedad que lleva un asunto como este y la gravedad que ella traslada.
no es cuestión, por eso digo, no es cuestión de creer o no creer en una situación. Si se ha dado, desde luego hay que tomar cartas en el asunto de manera urgente y actuar con contundencia dentro de esa responsabilidad que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que proteger como representantes públicos que ese tipo de situaciones no se den nunca, ni en cargos públicos, ni sobre todo tampoco en el personal. Entonces, estamos esperando a ver qué camino coge, que entiendo que cogerá la denuncia y a ver qué resultados, bueno, pues se van a trasladar en este caso respecto a esa situación. Entonces, no queremos prejuzgar porque no somos jueces, no tenemos las pruebas desde luego necesarias para la valoración. Sí, me parece grave y me parece preocupante que ya una persona se haga una denuncia de ese tipo. Entonces, sabemos que había problemas, pero bueno, que por eso digo, nosotros no dimensionamos nunca que una situación pudiese ser de la gravedad que ella ha trasladado. Ahora, pues queda el tiempo, creo necesario para saber si todo lo que comentó Aselina en esa rueda de prensa es cierto o no, desde luego. Además, todas las matizaciones y todo lo que contó en rueda de prensa, que es lo importante, porque una cosa es que ella fuera filtrando y demás, ¿no? También hay quien dice que detrás de esto puede estar Emilio Navarro, el alcalde de Santiago del Teide, que sabemos que era el anterior presidente del PP en Tenerife. Pero yo lo que le quiero preguntar al hilo de lo que le ha preguntado mi compañero David Cuesta hace unos minutos, y sea concreta, por favor, me imagino que ustedes no se van a lanzar a la piscina sin agua. Es decir, tendrán que tener asegurados los votos necesarios para que usted... Sí, pero muchas veces, Óscar, tú sabes que un voto puede girar en un sentido o en otro. Es decir, usted no se va a arriesgar a querer acceder a la alcaldía si no tiene todo atado. Yo en este caso aprovecho, perdona, Chicha y Josefa, para que si nos puede explicar, respondiendo a la pregunta de Chicha, si en este caso haría falta una mayoría reforzada, teniendo en cuenta de que estamos hablando de concejales no adscritos que se han ido de su partido y que, por tanto, la mayoría sería distinta. Josefa. No, ciertamente con con el último documento, la última aclaración que ha hecho el Tribunal Constitucional, solamente se necesita el apoyo de un concejal, no hace falta realmente una mayoría reforzada, que anteriormente se interpretaba la ley de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que ha venido a sentenciar ya que no se necesita, sino que el valor del voto de uno de los concejales es el mismo, ¿no? Esté o no esté en el grupo de la alcaldía. Pero bueno, desde luego, mira, nosotros hemos hecho una oposición seria y constructiva y entendemos que a veces no teníamos ni siquiera la respuesta que nosotros exigíamos y pedíamos al grupo que está ahora mismo gobernando en Guía de Sora, y esa ha sido su tónica a lo largo de estos 2 años. Pero aún así nosotros hemos querido siempre ser críticos con lo que le consideramos incorrecto o mal, y hemos apoyado muchas de las iniciativas que ellos han tenido, porque muchos de los proyectos también pues se han gestionado en el mandato pasado por el Partido Socialista. Pero no estamos, de verdad, nosotros hemos querido ser serios, nos parece preocupante esta situación, pero no estamos trabajando en ningún tipo ahora mismo de mociones de censura. Creemos que la situación se tiene que aclarar y que en este caso se tomarán las decisiones que se tengan que tomar, pero ahora mismo no estamos en esa tesitura, no es nuestra prioridad. Al contrario, lo que queremos es que saliera y se gobernara seriamente y por el municipio de Guía de Sora, y eso es lo que estamos exigiendo constantemente, porque vemos que se pierden muchas oportunidades, muchos proyectos, muchas subvenciones que se han devuelto, y nos parece incorrecto que el grupo de socialistas fue el grupo mayoritario en estas elecciones, teníamos 10 concejales y hemos sido responsables a lo largo de todo este tiempo, y lo seguiremos siendo, con una actitud en ese caso de que las cuestiones importantes del municipio puedan salir adelante. Si es verdad que vamos a seguir responsabilidades según el resultado del camino que vaya a coger este asunto, y desde luego nos parece que es triste para que el municipio siga funcionando, pero no estamos trabajando en esa línea, y consideramos que ahora mismo lo que hay que hacer es aclarar y que el municipio y el ayuntamiento quede en buen lugar y no en la situación que ahora mismo se está trasladando.
Óscar. Señora Mesa, muy rápido. ¿Ha tenido usted la oportunidad de hablar telefónicamente en las últimas horas después de que hizo esa denuncia pública con la concejal, la señora González? ¿Le consta, tiene información si independientemente de esta denuncia pública ha acudido o va a acudir, insisto, no sé si maneja esa información, a la justicia, la propia concejal, porque puede considerar que a lo mejor se ha podido producir algún delito o no? Lo desconozco. Por eso le pregunto. Lo que sabemos que ha hecho una denuncia pública por ese supuesto episodio de acoso laboral. Bueno, nosotros entendemos que ya trasladaba en la propia convocatoria, en la propia, digamos que cuando ella trasladó la situación, ya dejaba abierto la posibilidad, ¿no?, cierta de que iba a ir más allá, de que iba a ser una denuncia. Eso es lo que entendimos, por lo menos lo entendimos nosotros como partido, porque ella ha considerado que esa situación la ha vivido y quería, pues bueno, que no solo se hiciera pública, sino entendemos que ahí tendría que ir al sistema judicial y que se dirima en ese sentido. Desde luego yo no he tenido la oportunidad de hablar con ella, ciertamente. Lo que hemos trasladado en nuestro comunicado también, diciendo la preocupación que teníamos y sobre todo que bueno, que se aclarara perfectamente toda esta situación. Ahora vemos que los comunicados pues son de una manera o de otra. Aquí se dice que se miente. Nosotros creemos que en la política hay que ser bastante responsables y serios, y por todas las partes y por todos los partidos, y no entrar en esta situación que deshonra en cierta manera a la clase política, deshonra también a un municipio en ese sentido, y que quede aclarado lo más pronto posible, sea en el ámbito judicial, sea en un ámbito administrativo municipal, pero creemos que eso es prioritario para que pues este grupo de gobierno le quede claro qué posiciones han tenido en este tiempo. Sin duda, fundamental que se aclare por la gravedad de los hechos denunciados. Nos tenemos que despedir, señora Mesa, de verdad. Muchas gracias por haberla escuchado y esperemos que, sobre todo, se pueda recuperar la estabilidad política en el municipio de Guía de Isora. Muchas gracias por atendernos. Sí, es lo que queremos todos, y sobre todo que en el municipio se trabaje de manera seria y rigurosa y que no haya ni estos desmanes ni este gobierno. Muchas gracias, muy buenas noches. Josefa Mesa, portavoz del Partido Socialista. Por cierto, el acoso en el ámbito laboral sí puede suponer delito, un delito contra la integridad moral de las personas, que viene recogido en nuestro Código Penal. Por tanto, no es broma, en cualquier caso no lo era, pero no lo es en lo que ha denunciado. Porque es tremendo, porque está denunciando públicamente, insisto, hostigamiento laboral, descalificaciones públicas, ninguneo constante y faltas de respeto. Y ha dicho que las consecuencias han sido, a mí esto me parece preocupante, devastadoras a nivel profesional y personal. He sufrido insomnio, ataques de ansiedad agudos, taquicardias y temblores. Insisto, me llamó la atención el comunicado apresurado, frío del Partido Popular de Tenerife. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? A mí también me llama la atención porque aquí hay movimientos. Esto es una crisis como la Copa Don Pino que está sufriendo el Partido Popular de Guía de Isora. ¿Le gusta o no le gusta el Partido Popular? Esto es una crisis dentro del Partido Popular, del comité local de la organización en Guía de Isora y también en el gobierno municipal, le guste o no, a Ana Dorta, la alcaldesa, que ha pedido responsabilidad a toda la corporación, que primero está el interés general del municipio y luego los partidismos y las personas. ¿Qué va a ocurrir ahora en ese movimiento interno del que David nombró antes y que contamos en su momento hace ya algunas semanas? Hay un movimiento interno, soterrado, que va a explotar en cualquier momento, que es el descontento de Emilio Navarro, el expresidente del Partido Popular de Tenerife, que ya no está en la ejecutiva, y también de un alcalde fuerte del Partido Popular que se marchó de la noche a la mañana, que es Antonio Hernández de la Guancha. Yo no descarto, porque el descontento es evidente, no descarto que en la sombra, de manera soterrada, lentamente, Emilio Navarro junto a Antonio Hernández y otros hombres y mujeres todavía en la sombra del Partido Popular de Tenerife vayan a protagonizar, no sé si pronto o más adelante o a largo plazo, o dentro de unos meses, un año, una desbandada por el descontento con la dirección actual del Partido Popular de Tenerife. Y yo no descarto además, por cierto, la concejal, la señora González, que yo sepa esta tarde, por lo menos hasta esta misma tarde, continúa en el Partido Popular, yo no descarto que, insisto, vaya también a estar bajo la atenta mirada de Emilio Navarro y compañía, y que pueda en su momento marcharse también con esta gente en otro partido o no, porque, repito, hay rumores también que lo desmintió el propio Emilio Navarro a David Cuesta en una entrevista, de que parece ser, no sé si a nombre de Emilio Navarro, que pudiese estar ya creado un partido, insisto, que sería difícil, la alternativa al Partido Popular. Sería difícil, porque si hay más división, luego trataremos la de Nueva Canaria, si hay más división
no van a ninguna parte, ¿no? Hay una cosa que está clara, y es que los telespectadores tienen que tener muy, muy claro que voto arriba, voto abajo es importante. Cuando dicen, bueno, en Canarias hay historia de personas que con ellos mismos solo ellos han sido alcaldes. Sí. O sea, no nos olvidemos. Y en algún cabildo, recordemos lo que ocurrió en Fuerteventura Sí, también. correcto, en el correcto. mandato pasado. Tú no tienes edad, pero en algunos municipios, y no los voy a recordar, te puedo asegurar que con uno, alguno muy cercano como el de Candelaria, se fue alcalde con un solo concejal. Dos, Emilio Fernando Navarro. Lorenzo. Emilio Navarro es alcalde de Santiago del Teide, Cierto. muy cerca de Guía de Isora. Hasta sea senador. Sí. No, y es senador. ¿Sigue siendo senador? Lo iba a decir, es senador por la isla de Tenerife, con lo cual, vamos, que no es un cualquiera. Y ojo, porque la relación entre Emilio Navarro y Pedro Martín es muy buena. La relación de Emilio Navarro y José Miguel Rodríguez Fraga es muy buena. Por eso se fraguaron los pactos Partido Popular, Partido Socialista. Esto me viene a la mente, ya yo lo conté también en su momento, me recuerda a aquella época, aquella guerra antigua, pero casi similar, o pudiese ser similar, del descontento de un amplio sector del Partido Popular liderado por los González, Ignacio González, que saben ustedes que estuvieron al frente del Partido Popular de Canarias y luego se marcharon y al tiempo montaron un partido, el CSN, el Centro Canario Nacionalista. Bueno, muchos de los candidatos del CSN eran ex del Partido Popular. Sí, sin duda. Así fue. Entre ellos Antonio Hernández. Y fue una crisis importante. Pero vamos a terminar a escuchar a Chicha de Óscar para poder cerrar este tema, porque de verdad que acaba de decir algo muy importante Chicha, y es que hay otra crisis tremenda de la que no podemos pasar por alto en Nueva Canarias, que ha tenido hoy un nuevo episodio que, bueno, que tela que cortar también en Las Palmas de Gran Canaria. Pero quédense con la copla, sobre todo los telespectadores, de que voto arriba, voto abajo es importante cuando dicen, no, es que solamente saco un concejal. Digo, pues o no tienes memoria o no sabes que con un concejal o con un consejero insular o con un parlamentario puedes ir a muchos sitios. Y los que tenemos ya más tiempo recorrido, recordamos a Luis Mardones ya que no está entre nosotros, a nivel nacional, cómo pudo decidir en un sentido u otro en el Congreso de los Diputados. El tema de Nueva Canarias, David, en esta misma mesa te dije, yo he venido muy poco contigo en Canarias al día, pero me acuerdo que dije lo importante que es y el daño que le hace la decisión que se está produciendo en Nueva Canarias a la izquierda del archipiélago. No te olvides, Nueva Canarias es un partido con 5 diputados en el Parlamento Regional. Así como Podemos se lo cepillaron las elecciones y no tiene representación, Nueva Canarias tiene 5 diputados. Eso en el 2027, que también es conveniente recordar que esta crisis en Guía de Isora se produce cuando faltan menos de 2 años para las próximas elecciones. Sí. No nos olvidemos que va a ser el último domingo de mayo de 2027, que a lo mejor va a ser un súper domingo electoral, todavía no lo sabemos, pero que en Canarias tendremos las autonómicas, insulares y locales, eso no nos lo quita nadie. Entonces, claro, yo estoy viendo hoy ya también con lo de Ramírez, una persona para situarnos que yo siempre veía con Pedro Quevedo en las fotos y demás. Vamos a contextualizar, Chicha, si te parece, porque esta ha sido sin duda la noticia política del día a nivel local. La han publicado todos los diarios, pero se adelantaba Canarias 7 con esta información. Nueva Canarias también se rompe en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nos nombraba Chicha Rosarena. José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad, ha decidido abandonar Nueva Canarias. Ustedes saben que allí hay un tripartito en el Ayuntamiento capitalino, gobierna el Partido Socialista con Nueva Canarias y también con Podemos, que es uno de los pocos lugares donde conserva, en este caso, representación. Y la realidad es que hemos sabido a lo largo de la tarde que ha sido fichado por ese partido, ese proyecto político que lideran Teodoro Sosa, alcalde de Galdar, y Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, y que, bueno, pues está captando entre todos los descontentos de Nueva Canarias y está viendo una grieta dentro del partido de Román Rodríguez que yo creo que tiene difícil solución. Yo creo que ese pulso, que ha sido un pulso a lo largo de todo el mandato, lo está ganando con bastante ventaja el partido de Teodoro Sosa, porque está rompiendo por completo a Nueva Canarias, y eso evidentemente, como decía Chicha, con unas elecciones a la vuelta de la esquina tiene que tener consecuencias, y sobre todo rompe ese posible equilibrio que ha existido en los últimos años, de tal manera que al Partido Socialista, primero por la desaparición parlamentaria de Podemos y segundo con esta crisis en Nueva Canarias, le deja sin opciones para gobernar, a no ser que el Partido Socialista, y esto es algo que también se debate dentro del Partido Socialista y que es una opción bastante viable, porque ustedes saben que los políticos, por encima incluso de las ideologías, lo que más le llama es el poder, y el poder es muy seductor, así que el Partido Socialista va a tener que abrir nuevas vías de posibles gobiernos, y esto a quien beneficia de todas, aunque más allá de que puedan ser los que estén detrás o no de esta estrategia,
es a Coalición Canaria, que evidentemente se está frotando las manos con todo esto porque lo deja en una posición de privilegio. Chicha. Sí, porque David Cuesta, ten en cuenta que se comenta, no está confirmado, que mucha de esta gente terminará en Coalición Canaria, sino como tal, por lo menos, digamos, llevándose bien. Vamos a dejarlo ahí en tono muy educado, ¿no? A mí me ha sorprendido las declaraciones de Antonio, el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, cuando ha dicho que él no va a ir ni al Congreso de Nueva Canarias ni al Congreso de Canarias es lo primero, o primero Canarias, ¿no? Claro, tú ahora sales a la calle y preguntas, a ver, ¿qué es esto de primero Canarias? Y te dicen, ¿y eso qué es? Eso lo primero. Y luego no nos olvidemos otro detalle, que muchas veces los periodistas damos por hecho cosas y no es así, que realmente Nueva Canarias la fuerza la tiene en la provincia de Las Palmas. Es decir, pero vamos, lo de Las Palmas hace daño, ¿eh? Lo de Las Palmas capital, vamos, yo cuando lo vi, además sobre todo porque Ramírez es una persona que, bueno, incluso en la foto que estaban poniendo ahora, realización en pantalla, se ve lo que yo estaba diciendo, a Pedro Quevedo con Ramírez. En la foto, en las reuniones de plenos y demás, siempre los veía juntos, ¿no? Entonces tú dices, mal asunto. Ya Carmelo Ramírez se ha encargado de decir que se va al grupo de no adscritos con lo que eso supone, pero es que él quiere mantener... A ver, Ramírez no es que fuera ni teniente de alcalde ni un personaje, digamos, súper importante, pero tiene una concejalía delegada, creo que se llama así, de movilidad y empleo. Oye, que no es poca cosa. Que no es poca cosa, exactamente, buena matización. Entonces, este popurrí de cosas que estamos viendo, tú dices, ¿a dónde vamos a llegar? La gente dirá, bueno, todavía hay tiempo porque las elecciones son en el 27. No, igual que ya hemos pasado el Ecuador de esta legislatura autonómica, insular y local, les digo que cuando nos demos cuenta tenemos encima las próximas elecciones, ¿no? Estamos metiendo la papeleta en la urna. Hay que decir que José Eduardo Ramírez era pues la persona... Yo lo llamo Ramírez porque... Era el hombre, la mano derecha, el hombre cercano, efectivamente, de Pedro Quevedo, que es el candidato, ¿no? Sí. De Nueva Canarias, el hombre de Román Rodríguez en el ayuntamiento. Hay que decir que además también José Eduardo Ramírez tenía responsabilidad, estaba en la ejecutiva local del partido, en Nueva Canarias, a nivel incluso insular, es decir, un hombre del partido. Hay que decir también que, por cierto, una de las primeras que salió apoyándole esta mañana es la máxima responsable de la organización en Las Palmas y ex concejal en el anterior mandato, porque José Eduardo Ramírez lleva varios mandatos. Hay que decir que en esa rueda de prensa anunció que efectivamente se va al grupo no adscrito, al grupo mixto, pero va a continuar en el gobierno. No abandona el área de movilidad, no abandona si se le permite la concejalía. Y que me llamó la atención porque dijo en esa rueda de prensa en un hotel en la capital Gran Canaria esta misma tarde que previamente a la rueda de prensa, cuando tomó la decisión esta mañana, sí se lo había comunicado a la alcaldesa Carolina Darias. Por cierto, le respaldaron... ¿Qué dice Carolina Darias, Oscar? No, que eso son... Carolina Darias, entiendo que yo no la he escuchado, no sé, por eso te pregunto. No la he seguido, no sé si ha dicho, no sé lo que ha dicho, pero entiendo que dirá que esto es una responsabilidad... No ha dicho nada, que yo sepa, que esto es una responsabilidad... No lo he escuchado, pero entiendo que dirá que esto es una responsabilidad de otro partido, pero claro, ese partido forma parte del gobierno. Afecta a su gobierno. Claro, porque además se va al grupo no adscrito y siguen esa responsabilidad, en Nueva Canarias, a través de Carmelo Ramírez, entiendo ya que le están señalando como tránsfuga. Hay que decir que estaba respaldado en esa rueda de prensa por Teodoro Sosa, por Óscar Hernández y otros miembros destacados de Primero Oscar, Canarias. Perdona, cuando tú das ese paso, si después sales a la palestra y no tienes, digamos, custodiándote las espaldas es importante. a los primeros espadas, Teodoro Sosa no es un cualquiera, Óscar no es un cualquiera. Estamos hablando de personas que tienen que dar la cara. Tú quieres llegar, porque yo te conozco desde hace años, al quid de la cuestión de todo esto, y es que que tú sospechas que Ramírez puede ser el candidato efectivamente, vamos a ver, de Las Palmas de Gran Canaria. Es que te veo venir y digo, él va a llegar a esto. Por supuesto, porque date cuenta que Primero Canarias va a concurrir a nivel regional. Es decir, instituciones canarias, instituciones insulares, incluso Senado y Congreso de los Diputados. Y para ellos la capital Gran Canaria, la ciudad de Las Palmas, es clave, es importante, igual que, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife. Y ya saben de la experiencia de José Eduardo Ramírez, que conoce la ciudad porque ha estado varios mandatos como concejal de gobierno en el ayuntamiento. Pero no te olvides, perdona, Óscar, que a la gente se le olvida pronto. Si él no sigue mandando, vamos a decirlo así, entre comillas, en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en cualquiera que sea la parcela, la gente se olvida de él. Bueno, pero es un rostro conocido en el ámbito municipal de la ciudad. Ojo. Yo estoy convencido. Te digo por experiencia que la población se olvida bastante pronto de la gente que luego no está. De Cardona no se han olvidado. Bueno, Cardona, lo digo porque estoy convencido, firmaría ahora mismo hasta la noche, no tendría sentido sino su fichaje, que José Eduardo Ramírez podría ser
sin duda, el candidato de Primero Canarias a la alcaldía de la ciudad de Las Palmas. Y luego Cardona, de Coalición Como Canaria. también yo conté en su momento, hace ya muchos meses, que el fichaje de Coalición Canaria al ex del Partido Popular, ex alcalde de la ciudad, ex concejal de urbanismo en la peor etapa del Partido Popular en la ciudad de Las Palmas, con Soria al frente del Partido Popular, pues no descarto que Coalición Canaria fiche, en este caso, al propio Juan José Cardona como candidato de Coalición Canaria en las próximas elecciones. No, fichado no, está en la organización. Claro. Y ojo, está en la ejecutiva insular. ¿Y dónde más está? ¿Dónde más está, Cardona? No, que vamos por parte, que no descarto que sea el candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Vale, ¿dónde más está Cardona? Pues mira, estaba leyendo a su momento, echando un vistazo en los diarios digitales, para ver, bueno, alguna información, qué novedades ha habido en esa rueda de prensa, porque esto, desde luego, en la ciudad de Las Palmas es una noticia importante del ámbito municipal, políticamente hablando, y hace escasamente un momento me acabo de encontrar con esta noticia que que acaba de publicar el Canarias Ahora, en este caso el digital Canarias Ahora. Dice, Clavijo fichó como asesor, leo de manera textual, Canarias Ahora, Clavijo fichó como asesor del gobierno al ex del Partido Popular Cardona 6 días después de que se integrara en la ejecutiva de Coalición Canaria. El nuevo cargo de confianza del presidente cobrará 56.095,92 euros. Clavijo ya avaló su nombramiento como presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en 2018. Efectivamente, fue también presidente de la Autoridad Portuaria. José Domingo Regalado en esas funciones de asesoramiento. No, solamente he leído el titular y el subtítulo. Ah, bueno, no has leído más. Regalado. No, Regalado fue asesor de Fernando Clavijo, por eso Cierto. me van a permitir el comentario. A lo mejor había ahí unos puestos vacantes, claro, después de la marcha de Regalado. Yo no tengo conocimiento de que ese puesto de José Domingo Regalado, que ahora es alcalde de Granadilla, como ustedes bien saben, gobernando con el Partido Popular y con Vox, pues que yo sepa estaba vacante y parece ser que lo ha ocupado el señor Cardona. Óscar, que sí me va por delante y además va como una metralleta porque él quiere contarlo todo. Lo que pasa es que los que lo conocemos sabemos a dónde quiere ir a parar. Hay una cosa que está clara en todo esto. Cuidado, porque la elaboración de las listas es una de las cosas más difíciles con la que se encuentran los dirigentes de los partidos políticos, porque todo el mundo quiere trincar pieza o trincar cacho, si me permite la expresión, y no Fermín Cacho, el atleta, sino trincar cacho, ¿no? Claro, Pablo Rodríguez dirá, bueno, sí, pero un momento, en Coalición Canaria, en Gran Canaria, quien manda soy yo, María, la actual directora general de Transporte, que se está moviendo muy bien y demás. María Rodríguez. Y trabaja así, María Rodríguez, sí. Yo es que muchas veces tengo la costumbre de llamar a las personas, sí, por su nombre de pila, bien, ¿no? Igual que antes llamé a Antonio, el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Hay una cosa que está clara, cuidado. María Fernández, yo encima voy a corregirte todo y meto la pata. Todo esto lo digo porque no es tan fácil llegar y besar el santo. La gente dirá, oye, que yo llevo aquí tiempo y yo he salido, tengo un gancho, tengo tal, porque Óscar Martín acaba de largar hace unos minutos que, claro, no nos olvidemos, Congreso, Senado. Imagínense las peleas que puede haber, y lo digo hoy ya, en julio del 2025, para luego intentar, porque ya es distinto que los escindidos de Nueva Canarias, que ahora se hacen llamar Primero Canarias y Coalición Canaria, se unan, porque por separado no rascan bola. Entonces, ya unidos, ahí ya yo... Y ojo, porque yo estoy convencido de José Eduardo Ramírez a la alcaldía, pero no lo tengo muy claro que podría darse la opción de que Cardona sea. Porque hay una opción también muy firme de la que se está moviendo en la ciudad de Las Palmas en Coalición Canaria. Esther Monzón, consejera de Sanidad, que es la nueva secretaria general, la nueva líder entre comillas, de Coalición Canaria en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Por tanto, no se descarta también que la primera opción, si es que no fuera Cardona no, sea Esther Monzón. Yo me inclino más por la posibilidad de Esther Monzón como posible candidata a la alcaldía. Fíjate, Óscar, que muchos de los telespectadores que nos estén viendo desde la isla de Gran Canaria, sobre todo de Las Palmas capital, se habrán perdido ya casi porque dirán, madre mía, el tiempo que queda para las elecciones, le insisto, no queda tanto, el tiempo vuela. Y luego, es que yo lo vuelvo a decir, esta decisión de Nueva Canarias, David, y lo repetiré, hace mucho daño a la izquierda, mucho daño, por lo que tú también comentabas, ¿no? Claro, el PSOE, Carolina es fuerte, pero Carolina, a lo mejor Carolina Darias no vuelve a repetir a Las Palmas y la ponen a lo mejor como candidata al Cabildo Insular de Gran Canaria.
existen muchas posibilidades. Hay muchos frentes abiertos, Claro, y Carolina Darias ha ocupado puestos de mucha responsabilidad como delegada del Gobierno, como presidenta del Parlamento y como ministra. Entonces, en dos facetas. No nos olvidemos, ahora es alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. Esa sí que es una persona conocida y demás, que tendrá gente que la vote porque sea socialista y gente que la vote pues porque le gusta o porque es amiga de ellos o porque, no sé, por cualquier cosa. Cuidado, porque el tiempo que falta para mayo del 2027 se presume interesante. ¿Quién nos iba a decir que en julio de 2025 estaríamos hablando de esto cuando hay una crisis tremenda a nivel de España con los dos principales partidos políticos? Bueno, pues hemos hablado muchas semanas de la crisis que afecta al Partido Socialista por culpa de la presunta corrupción que ha afectado a dos figuras muy destacadas, muy cercanas a Pedro Sánchez, como son los dos exsecretarios de organización del Partido Socialista, como José Luis Ábalos y como el propio Santos Cerdán. La verdad es que todo esto en el marco del llamado caso Koldo, que ha generado muchos titulares. Sin embargo, esa dialéctica en torno a la corrupción se ha ido equilibrando en los últimos días, después de que hemos conocido esa investigación sobre la figura imputado en estos momentos, investigado del exministro de Hacienda de Cristóbal Montoro del Partido Popular, que presuntamente habría utilizado, en este caso, sus contactos, su influencia para modificar legislaciones y favorecer a empresas gasísticas a las que se presuntamente obligaba a pasar por el despacho de una asesoría jurídica que había y fiscal que había creado el propio Montoro, como es Equipo Económico. Bueno, y esto, que está generando también un debate muy intenso a nivel nacional, tiene su clave canaria, porque los tentáculos de esa presunta trama también llegaron a Canarias, según publicaban hoy los periódicos La Provincia y El Día. Cristóbal Montoro avaló una modificación del régimen económico y fiscal de Canarias para preservar los intereses de las gasistas, y además lo hizo en ese enfrentamiento interno que tenían con el propio José Manuel Soria, exministro canario del Partido Popular. Chicha, esta noticia cuando la viste, tú que supongo que llevas toda tu vida profesional hablando del REF, como hemos hecho todos, sí, claro, en algún momento, claro, que es un gran desconocido para la población. Cuando el REF se pone en lisa en el 72, yo todavía estaba... No, pero cuando llegaste, obviamente, tuviste que hablar del REF porque además, siempre ha estado en el debate económico. Pero es el gran desconocido de la mayoría de la ciudadanía, porque tú le hablas a la gente de REF, dice, sí, creo que sé lo que es, pero no, a mí eso no me supone nada. Bueno, pues sí, supone mucho, ¿no? Pero en este caso se modificó presuntamente para beneficiar a esas empresas. La verdad, lo reconozco, David Cuesta, dije, todavía nos quedan cosas por ver, porque que sean capaces de, por intereses de empresas que presionan, modificar el régimen económico y fiscal de Canarias, que no es moco de pavo, aunque a algunos les parezca que no nos vale para nada, y tú dices, ¿cómo se atreven, no? Entonces, aquí intervienen dos políticos canarios que son José Manuel Soria, que era enemigo de Cristóbal Montoro, y Ani Oramas, que descubre lo que dijo en su momento Cristóbal Montoro, y ella lo descubre, no se cayó la boca, todos sabemos cómo es Ani Oramas, ¿no? Dijo, no, Montoro ha dicho que dejemos caer España, que ya vendrán ellos a levantarlo otra vez. ¿No? Yo lo que pregunto es qué pretendía levantar Montoro después de lo que hemos visto, ¿no? Y luego, la verdad es que uno se tiene que reír, David Cuesta. Cuando las gasísticas les dijeron que no era eso, sino que tenía que ser de otra manera y no vamos a liar ahora a los telespectadores más, dijo, bueno, pues se vuelve a cambiar. O sea, no, vamos a ver. Usted está modificando un régimen económico y fiscal que es una peculiaridad que tenemos en Canarias, que no la tienen otras comunidades autónomas, aunque sean más importantes que nosotros. Y cuando las gasísticas le dicen que no, que eso no es lo que queríamos, que queremos otra cosa, te dicen, bueno, pues la volvemos a modificar. Hombre, esto hay que calificarlo de falta de vergüenza, ¿no? Pero que esto es un hecho grave. Todo está por ver. Porque no te olvides, David Cuesta, y no olviden los telespectadores y Óscar Martín, que esto lo tenemos claro mucha gente. Pero quien lo tiene que tener claro es el juez al que le vaya a caer el caso. Porque ahora estamos aquí, en julio de 2025, ya viendo poco más o menos a Montoro, como a Rodrigo Rato en su momento y a otros, entrando en Soto del Real o donde sea. No. Lo tiene que tener claro el juez al que caiga el caso. Y te nombré hace unos minutos a la fiscal, porque a mí no me parece recibo que la vayan persiguiendo y que quieran sacar su cara y demás, porque puede ser pasto de persecución por gente bastante, digamos, indeseable.
Y esta Yo creo que me parece fiscal... peligrosísimo poner en tela de juicio, en este caso, la labor que realizan personas que son fundamentales en nuestro Estado de Derecho, Sí. como pueden ser los fiscales, como pueden ser los jueces, que eso no quiere decir que no se Pero puedan cuidado, criticar. David, que el pero- caso sale de Tarragona, no sale Sí, de Madrid, efectivamente, donde sale lo de tenían Tarragona. guardado en una gaveta. Efectivamente. Cuidadito. En este caso, supuestas cuidadito. comisiones, este supuesto delito económico, siendo además hombre del equipo de Rajoy. Cristóbal Montoro llevaba Hacienda, era un hombre potente en el gobierno en aquella época, de varios gobiernos del Partido Popular, nada más y nada menos, con una cartera como esa, y que, bueno, al parecer, según trasciende, por eso le investigan, pudiesen haber varios protagonistas, porque parece que era la cúpula, gran parte de la cúpula de Hacienda, con supuestos o presuntos testaferros que pudiese tener o no el propio Cristóbal Montoro, el papel que ha podido jugar Génova en su momento con el propio Montoro y con la empresa del propio ex ministro de Hacienda. Bueno, en definitiva, independientemente de este caso de corrupción, que no es el primer caso de corrupción en el Partido Popular además en estos meses ya saben que estaba constantemente con las miradas, el foco puesto en los casos de corrupción de Ferraz. Ahora rápidamente se tornan las miradas en Génova, y desde luego esto ha caído como un jarro de agua fría en la actual dirección del Partido Popular, el señor Feijóo y compañía, que parece ser que ahora tratan de mirar para otro lado como si no conociesen al propio Montoro, a Cristóbal Montoro, o como si no hubiese estado nunca en el Partido Popular. Por cierto, al día siguiente estalla la noticia, es verdad que el propio Montoro se dio de baja del Partido Popular. Habría que ver si fue una decisión personal o los hombres y mujeres de Feijóo presionaron al propio Montoro, teniendo en cuenta en el contexto en el que está cayendo ahora este presunto caso de corrupción. La decisión fue tan rápida que no hubo tiempo de que decidieran. Pero claro, la pregunta que yo le hago a ustedes dos, y lo siento de ejercer aquí de periodista preguntona, ¿esto es fuego amigo desde dentro del PP o alguien lo tenía guardado? Porque no nos olvidemos que las cremas de la Cifuentes, la que fue presidenta de Madrid, las grabaciones estuvieron guardadas, ¿no? Cierto. Bien, que sabemos que el caso de Montoro estaba guardado en despachos de jueces. Vamos, la realidad parece que es así y nadie lo puede discutir. Pero ¿quién ha activado la llave? ¿Quién ha abierto la puerta? ¿Fuego amigo desde dentro del PP o Buena pregunta, gente, Chicha. gente que sabía... Curioso, por cierto, porque ha trascendido ahí una entrevista en el Confidencial, la entrevista Sí, al Marcial Dorado. gallego condenado por narcotráfico, amigo en su momento, con fotos incluso del propio Feijóo, en una entrevista en el Confidencial que ha tenido trascendencia nacional, Y muy curiosamente, curiosa, a los pocos días de conocer la noticia de Cristóbal Montoro. Una entrevista muy curiosa, y hay una cosa que está clara. Yo no sé si ustedes la vieron, yo la vi y no era un montaje porque era difícil en aquellos momentos hacer un montaje. Núñez Feijóo estuvo también en Tenerife, en Canarias, concretamente en el Puerto de la Cruz, con Marcial Dorado, y hubo fotos rondando. Solamente se habla de la barca, como yo digo. Pero ¿no? es curioso porque al final lo que sí que es una realidad es que aquí salta un caso de presunta corrupción a nivel nacional y ustedes pueden apostar que seguramente van a ganar a que hay una ramificación canaria o alguna de las patas del caso afecta a Canarias. Ocurre y ocurrió con el caso Koldo y lo estamos volviendo a ver, en este caso, con esta presunta trama liderada por el exministro Cristóbal Montoro. Pero una llamadita de atención, David, no les ha hecho gracia porque hay que de vez en cuando distender un poco toda esta porquería en la que nos vemos envueltos. Si no nos vamos a acostar, nos vamos a la cama que no podemos dormir después. Sí, claro. pero es curioso. No, hay que dormir. Sí, que se las ventilen. Duermen ellos, no vamos a dormir nosotros. Exacto. Bien dicho. A ustedes no les hace gracia determinados comportamientos, sin ahondar demasiado porque hay muchos temas que tratar, y determinadas cosas que tú dices, nos quedan cosas por ver. O sea, nos quedan muchas cosas por ver ¿creímos? y nosotros somos mucho de poner el foco en los comportamientos, sobre todo en la ética política, que es algo que nos parece fundamental, y en saber... ¿En qué, David Cuesta? La ética. Ética política. ¿Esa palabra existe? En política yo creo que cada vez menos, pero debemos exigirla, porque sobre todo también que haya mayor transparencia en los movimientos y en los contactos, influencias y relaciones y reuniones que tienen nuestros representantes políticos. Lo hemos hecho aquí en esta mesa de manera insistente ante esa reunión que mantuvo Gustavo Matos y que adelantó el periódico El Mundo en base a un informe de asuntos internos de la Policía Nacional con el empresario investigado en su momento en prisión provisional, ya puesto en libertad por fianza, tras el pago de la fianza, Mohamed Derba, en una cafetería pública de un centro comercial de Santa Cruz de Tenerife, para después hacer una gestión en base a una supuesta investigación que estaba, en base a un supuesto acoso que estaba recibiendo ese empresario por parte de policías, que resultó ser una investigación para intentar acabar con una presunta red de narcotráfico. Hemos sido muy críticos con esa reunión,
Pero es que la sorpresa saltaba la semana pasada. Bueno, la sorpresa saltaba cuando me llamaba Óscar Martín. A mí Óscar Martín cuando me llama es para dos cosas, básicamente. Primero, para preguntarme si ha habido reacciones del programa del día anterior o de la semana. Ya las reacciones pocas. Y la segunda es para contarme alguna noticia de la que yo no me he enterado y que me obliga a tener que ponerme a leer los digitales. En este caso, Canarias ahora publicaba esto. El mafioso, así se refieren a Mohamed Herba, los agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Mohamed Yamil Derba, también se reunió con Fernando Clavijo, según ese informe de la policía, el mismo informe al que tuvo acceso el periódico El Mundo, pero omitió esta información que publica Canarias ahora, solo contando el caso de Gustavo Matos, caso grave, crítico, que hemos contado aquí también en esta mesa, por su vinculación, por ser del Partido Socialista y su vinculación con Pedro Sánchez. El encuentro está recogido en el mismo informe en el que se detalla que mantuvo con el vicepresidente segundo del Parlamento, el socialista Gustavo Matos. Pero bueno, dice que se le escapó Canarias ahora al periódico El Mundo. No solo Fernando Clavijo, supuestamente se habría reunido con Mohamed Derba. En esa información se busca la reacción de Fernando Clavijo y Fernando Clavijo no ha hecho declaraciones al respecto, yo por lo menos no las he escuchado, no las hizo a Canarias ahora, sino que también se habla de reuniones de Mohamed Derba con el ex concejal de urbanismo de Adeje o con el actual alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, el ex concejal de urbanismo de Adeje del Partido Socialista, Arturo González de Coalición Canaria, al que presuntamente le habría regalado 2 entradas para asistir a un partido del Real Madrid. Y ya les digo yo que no es fácil conseguir entradas para ver al Real Madrid. Óscar, pues sí, me sorprendió los porque, tentáculos de Herba, claro, hombre, nos lo podíamos esperar, pero esto está negro sobre blanco. Los tentáculos de Derbach, que en este caso no solamente se centraban en ese contacto, en ese encuentro que tuvo con Gustavo Matos, vicepresidente del Parlamento, que tanta polémica y tantos titulares dio, además también a nivel nacional, que creó un debate profundo, donde además el Partido Socialista abrió un expediente de información que entiendo que sigue en marcha, que entiendo que se paró después del cambio de Nira Fierro, la secretaria de organización, que se habrá parado en su momento, que se retoma después de la que le cayó al ex secretario de organización, el propio Santos Cerdán. Pero ahora las miradas se centran, en este caso, según el Canarias ahora de ese informe de la policía, en nada más y nada menos que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Pero me llamó mucho la atención, aparte del concejal, el ex concejal de urbanismo, en este caso de Adeje, del Partido Socialista. No se olviden ustedes que Mohamed Herba tiene un control y una influencia importante en la comarca sur de la isla de Tenerife, pero lo que más me llamó la atención es ese, según el Canarias ahora, insisto, a través de ese informe de la policía, ese contacto con Arturo González, alcalde de San Miguel de Abona. Hay una población ahí extranjera importante en esta localidad del sur, pero lo terrible es que al parecer, repito, según esa información, le ofreció 2 entradas para el Real Madrid. Y según esa información, al parecer, la policía apunta en ese informe que se pudiese estar hablando de un presunto delito de cohecho. Hombre, según publica si el Canarias ahora, pero me llamó la atención. ¿Cómo que 2 entradas? ¿Cómo es posible? No sé si el alcalde Arturo González habrá aceptado o no, de Coalición Canaria, pero si un alcalde se reúne con un empresario de esta característica o cualquier otro empresario y acepta un regalo, una botella de vino, unas entradas para el partido, una entrada para el teatro, a mí me parece eso lamentable. Recordemos que la conversación que se ha publicado de Gustavo Matos con Mohamed Derba también le ofrece la posibilidad de recibir un presente, que es como le dice Mohamed Derba a Gustavo Matos, y Gustavo Matos lo rechaza. Eso está en ese informe. Sí, fíjate, David, qué importante es, una vez hecha la explicación de Óscar Martín, tener cuidado con lo que se declara por parte de la clase política. Porque yo me imagino que cuando salió el tema de Derba, muchos dirían, y con lógica, anda, pues yo también me reuní con él. Anda, pues a mí me pidió una entrevista y se la aceptamos porque, bueno, en aquellos momentos, Óscar acaba de sacar el tema y tú, de San Miguel de Abona, un municipio que ha crecido mucho, sí, en el que hay mucha población extranjera y, amigos, ¿qué hay en San Miguel de Abona? Pues núcleos turísticos de importancia, sí, no de la importancia de Adeje y Arona, pero San Miguel también tiene, digamos, y además tiene unas apetencias de seguir creciendo, ¿no? Yo por eso digo que cuidado. Que yo desconozco también si al final se produjo la reunión entre el propio Clavijo y Mohamed Herba. No sé si se reunieron finalmente. A ver, un periódico es a lo que quería ir, porque a mí la parte profesional me preocupa de la credibilidad de nuestra profesión. La parte profesional aquí es que si Canarias ahora dice eso, tendrá que tener... No, pero lo dice en base a un informe policial, ¿eh? Correcto. Entiendo que tiene los informes policiales. Es lo que te iba a claro decir. No es porque Carlos Sosa haya salido y diga, no, y hoy voy a decir
que Fernando Clavijo se reunió con este señor. No, tiene que haber una base. Y como ahora los informes de la Guardia Civil, de la famosa UCO o del cuerpo que sea de seguridad, sabemos de la que Policía Nacional tiene poco más o menos que una importancia tremenda, yo me imagino que algo de verdad puede haber, pero cuidado, yo desde luego te digo, acuérdense que Fernando Clavijo, pongan todos la memoria en marcha, salió en defensa de Gustavo Sí, Matos. dijo que no era delito, Fundamental. pero que no era ético. Exacto. Sí. Y lo dijo como diciendo, porque él mismo, Fernando, yo me imagino que se había dado cuenta que él también se podía haber entrevistado o se había entrevistado. Entonces, a lo que quiero ir es, cuidadito cuando se habla antes de tiempo, políticamente hablando. Resulta que yo pongo a caer un burro a David Cuesta y David Cuesta me está esperando en la bajadita y me dice, oye, que yo sé de ti. Te pongo, por ejemplo, porque estamos sentados aquí y no te vas a ofender. Algún otro se hubiera ofendido, ¿no? Y luego es muy importante la profesionalidad porque el daño lo puedes hacer. Y también quería llegar ahí y te lo dije. A Gustavo Matos se le pudo hacer mucho daño, ¿eh? Yo no soy amiga de Gustavo Matos, lo quiero dejar claro, es decir, lo conozco y tal, pero no es una persona, así como soy amiga de otros políticos, de Gustavo Matos nos llevamos muy bien durante su presidencia del Parlamento, antes y demás, pero cuidado con lo que se dice, porque Gustavo Matos, recuerden, una de las cosas que dijo en la rueda de prensa cuando salió, que también hubo ahí detractores que dijeron que por qué lo había hecho en la sede del Parlamento. Ustedes vayan refrescando Porque todo. Nila Fierro le dijo a David Cuesta que ya no se hubiese reunido. Si se hubiese reunido, lo hubiese hecho en su despacho del Parlamento, del partido. Bien, en cualquier caso, a lo que quiero ir, para no perder el hilo y no hacérselo perder a los telespectadores de Mírame Televisión, es que cuidado con lo que se dice, porque te puede salpicar, no voy a decir la expresión que hay porque es un poco cochina, pero hay otra cosa también muy importante. No te puedes cargar la, digamos, carrera política de una persona por largar algo que a lo mejor luego no es tan importante. Y en el caso de Gustavo Matos, recuerda que él mismo dijo, es que pueden acabar con mi carrera. Hombre, es que el periódico política. El Mundo, O sea, el periódico El Mundo fue un portada tras portada. Y al final el periódico El Mundo dejó de publicar porque saltó el caso, el informe de Santos Cerdán. Pero claro, el periódico El Mundo vinculaba, la noticia fue un filón para el periódico El Mundo, vinculaba la figura de un dirigente del Partido Socialista, hombre de Sánchez. Claro, perfecta noticia para el periódico El Mundo. Claro. Hombre, yo sí creo, y esto lo he dicho. Hemos llegado a eso, lamentable, pero hemos llegado a eso. Y me sirve para todas estas personas que aparecen en ese informe de asuntos internos que si tú eres un político, tiene que ser por algo muy, muy urgente para que te reúnas con una persona con el currículum del empresario Mohamed Herba. Porque los que nacemos y hemos crecido en esta isla sabemos quién es Mohamed Herba desde hace muchos años. Y a mí lo que me sorprende es que ahora algunos se hagan los ingenuos. A mí me pareció fatal la reunión de Gustavo Matos, igual que me parece fatal que Fernando Clavijo se haya reunido con él. Y ya ni les cuento si es verdad que Arturo González aceptó un regalo de Mohamed Herba. De verdad. Insisto. Un regalo cotizado. Un regalo cotizado, nunca mejor dicho. La ética política es fundamental y hay cosas que puede que no sean delito, pero ojo, porque al final después una cosa lleva a la otra y eso acaba en lo que todos los programas tratamos aquí y es esa podredumbre que existe en nuestra clase política y empresarial y las relaciones que tienen entre ambas. Nosotros nos vamos a publicidad unos minutos y venimos con más asuntos que desgraciadamente versan sobre cuestiones similares. En unos minutos. Corsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día La Tertulia. Bueno, continuamos en directo en Canarias al Día. Vamos a continuar con otra serie de asuntos que tenemos sobre la mesa y que son importantes. No podemos olvidar de lo que ocurría también en los últimos días en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, con una operación, la Operación Odín, que acabó con 3 detenidos, entre ellos una concejala del Ayuntamiento de Puerto del Rosario por supuestamente una serie de más de una treintena de contratos que habrían sido ilegales para favorecer a determinados empresarios en determinadas contrataciones y que, insisto, tiene a esa concejala Peña Armas en la mirilla de la justicia. Concejala de Fuerteventura avanza que por este tipo de contratos que se llevaron a cabo entre los años 2021 y 2023. Óscar. En este caso de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía, parece que una orden, en este caso concretamente un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, estamos hablando que Peña Armas fue concejal de gobierno en Puerto del Rosario, ahora concejal de la oposición,
y un técnico del propio consistorio de Puerto del Rosario, que es José Luis Espinel. Estamos hablando en este caso de supuestos delitos de prevaricación. Por cierto, han sido puestos en libertad después de esa detención el pasado viernes, el pasado jueves, la semana pasada en definitiva. Supuestos delitos de prevaricación administrativa, en este caso de tráfico de influencia, malversación y fraude. Hablamos de que pudiesen estar en estos momentos en esa investigación abierta todavía, pese a que han sido puestos en libertad, de 36 contratos bajo sospecha. El origen de esta denuncia fue por esas supuestas irregularidades en las contrataciones públicas entre los años 2022-2023, un caso de supuesta corrupción que luego pegó un golpe fuerte policial o judicial en el Puerto del Rosario, concretamente, bueno, con la imagen del propio ayuntamiento en un gobierno donde gobierna Coalición Canaria con David de Vera como alcalde. Fíjate, Óscar y David, que personalmente siento pena porque creí que islas como Lanzarote y Fuerteventura iban a seguir otro ritmo después de todo lo que se pasó, sin nombrar a nadie. Tiempo atrás, ¿no? En Fuerteventura tuvimos siempre en el punto de mira al Marqués de la Oliva, ¿no? Sí. Y al municipio de la Oliva. Oye, que tiene un sobrino haciendo de las suyas por ahí. Bueno, eso la hija que fue alcaldesa, Pilar González. Sí, te lo iba a decir, ¿no? Entonces, curiosamente, tú dices, hombre, los que hemos tenido ya recorrido periodístico, yo pensé que Fuerteventura entraba, digamos, en una etapa de tranquilidad. Esto también nos lleva a pensar en una cosa, que lo estarán pensando los telespectadores, que la corrupción llega a todos los sitios, incluso a pueblos pequeños, en este caso a islas no capitalinas, porque siempre pensamos que todo el meollo está entre Tenerife y Gran Canaria y esos sitios turísticos de tanta importancia como es San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria o Adeje Arona en Tenerife. No, no, la corrupción llega y en la entradilla lo has dicho, ¿no? Y después Óscar lo ha ratificado, que es darle dinero a gente amiga, etcétera, etcétera. Conclusión, titular, en todos los sitios cuecenaba, pero que te quede pena. Yo soy sentimental y a mí me gusta que Canarias quedara al margen de todo este tipo de cosas, porque con Lanzarote lo vivimos hace unos años. Bueno, Dimas Martín terminó en la cárcel. Entonces, no nos olvidemos de... No sé. Hay que decir que Peña Armas es la líder de Fuerteventura Avanza en la isla, es la líder de esta organización política donde, por cierto, el día cuando se produjeron las detenciones, Fuerteventura Avanza pidió rápidamente la presunción de inocencia. Pero bueno, esto que ocurre en Fuerteventura, la verdad que sorprende. Si fuese en Lanzarote, no nos sorprendía nada. Bueno, Fuerteventura, les decía yo que el sobrino del Marqués de la Oliva, es que Canarias ahora ha publicado también en los últimos días que el sobrino del Marqués de la Oliva se ha querellado contra el alcalde de la Oliva, Domingo González Arroyo, es el Marqués de la Oliva, que fue alcalde también de la Oliva, creo que durante más de 25 años. Sí, 26 años creo que fue el tiempo que estuvo alcalde. Bueno, se ha querellado porque tiene un chiringuito, un negocio allí en la playa, en Corralejo, y no quiere que se hagan el paseo marítimo que se está haciendo por la zona y considera que se han vulnerado sus derechos. Bueno, que Isaías Blanco, el alcalde de Coalición Canaria, sí. De la Oliva, vamos, que el legado familiar del Marqués de la Oliva va a seguir dando que hablar y mucho y dejando titulares. Y que queremos que Corralejo sea nuestro. Es decir, que si yo digo que ahí no se hace un paseo marítimo, oye, pues ahora en los Alcázares en Murcia, después de un montón de años, han declarado ilegal un chiringuito histórico que ha estado abierto y lo han mandado derruir y no pasó nada. Porque en este caso es una avenida marítima. Que hay gente que cree que lo público al final es de ellos. Es de ellos, claro. Y eso no es así. O no siempre es así. Vamos a hablar de otro asunto que ha generado mucho debate político porque es el eterno conflicto de uno de ellos, pero uno muy importante de esta legislatura, como es el de la derivación de los menores migrantes no acompañados. Y todos pensamos, o podíamos pensar, que con la aprobación de un Real Decreto para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería se iban a solucionar todos los problemas a la hora de obligar a las comunidades autónomas a que se produjese la derivación de esos menores migrantes que se acumulan en Canarias, y Canarias no tiene, obviamente, capacidad para poder atendernos de manera digna. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, porque hay comunidades autónomas que están intentando boicotear esa posible derivación, y fundamentalmente el Partido Popular. Y en la última reunión hubo plantón del Partido Popular y hasta Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, socio del Partido Popular en el Ejecutivo Autonómico, se está empezando a cansar de esa actitud del Partido Popular. Eso sí, Fernando Clavijo también aprovechó para criticar, obviamente, al Partido Socialista con lo que tiene que ver, en este caso, con los menores demandantes de asilo y su necesaria también tramitación que tiene que llevar a cabo el Estado, porque eso sí que es competencia estatal. Vamos a escuchar a Fernando Clavijo. Seguimos en la misma tónica, ¿no? Seguimos en una tónica de desprecio a Canarias, de desprecio a los niños y a las niñas que viajan solos, que son los vulnerables dentro de los vulnerables. No debemos
olvidar que algunos de esos niños han visto cómo sus padres fallecían en el trayecto y los tiraban por la borda de un cayuco, con lo cual nos parece absolutamente indecente ese plantón. Puedes discrepar, puedes estar en contra, pero desde luego lo que no puedes es ausentarte porque es un desprecio, ¿no? Y paralelamente pues seguimos también con el Gobierno de España, porque al final se critican unos a otros, pero Canarias sigue estando sola, con pues la no atención a los menores también no acompañados que son o que están en la red de protección internacional y que sistemáticamente el Gobierno de España sigue poniendo excusas para no llevarlos o derivarlos a otros recursos por todo el territorio de la península con la finalidad de que puedan ser tratados y atendidos adecuadamente, ¿no? Por lo tanto, tanto unos como otros al final dejan a Canarias sola, pero ¿sabes lo que le digo? Que no nos vamos a rendir y lo vamos a seguir peleando y estoy convencido de que al final la razón imperará, el sentido común, la decencia, la humanidad y vamos a conseguir que Canarias sea respetada y que esos niños, por supuesto, sean atendidos como se merecen. Indecente, desprecio, términos que ha utilizado Fernando Clavijo para referirse a la actitud del Partido Popular. Ha tardado 4 días Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular de Canarias, en dar una declaración pública sobre el comportamiento de su partido y ha aplaudido, de hecho ha aplaudido muchas veces en su intervención, como podrán escuchar, la decisión del Partido Popular. Vamos a escucharlo. Yo como Partido Popular de Canarias aplaudo y celebro que de una vez por todas el Partido Popular haya tomado medidas en el ámbito nacional con respecto a al reparto, a la distribución de los menores no acompañados y que de esta manera el Gobierno se vea obligado a tomar medidas de manera urgente. Porque ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que esto era seguir estirando la situación, alargando la toma de decisión, hoy una reunión, mañana otra, señalar a un culpable, buscar una excusa para no derivar a los menores no acompañados que están en Canarias y como representante del Gobierno de Canarias aplaudo de una vez por todas que el Gobierno se vea obligado a tomar una decisión al respecto. Ya se vio obligado por el Tribunal Supremo y como he dicho hace mucho tiempo, creo que el Gobierno no tiene ningún interés porque los menores salgan de Canarias. Yo personalmente estoy harto de las excusas del Gobierno central, estoy cansado como vicepresidente del Gobierno de escuchar que sí, que será mañana, que será pasado, que vendrá un día en el que se va a producir esa derivación, pero siempre han intentado buscar a un culpable y no a una solución. Por lo tanto, sigo insistiendo en lo mismo. Yo aplaudo, de verdad, que esto les obligue a tomar la decisión, que no es otra que atender a Canarias, atender a esta comunidad autónoma. Óscar, Manuel Domínguez aplaude. Claro, pero vamos a ver, ¿pero aplaude el qué? Clavijo considera indecente. Claro. Hay que decir, para que la gente lo sepa, que el propio Manuel Domínguez es el presidente del Partido Popular en Canarias, que se debe también a la disciplina nacional de Génova, es decir, a Feijóo y la cúpula de su partido, pero que además también es el socio de gobierno de Coalición Canaria, vicepresidente. Y esas decisiones se toman además también en el Consejo de Gobierno, donde forma parte el propio Manuel Domínguez. Hay que decir que el Partido Popular en Canarias apoyó también esta redistribución de los menores migrantes no acompañados por el resto de comunidades autónomas. En el Parlamento de Canarias fue apoyado por unanimidad, excepto Vox, que no apoyó, insisto, esa redistribución de menores migrantes no acompañados. Pero es que el gobierno en este caso central, a través del propio Ángel Víctor Torres, que es el ministro, el enlace entre Canarias, las comunidades y su gobierno para la redistribución de menores migrantes no acompañados, se aprobó en el Congreso de los Diputados, in extremis, con un esfuerzo terrible del Gobierno de España, esa ley de extranjería, ese decreto que obliga, es decir, por ley, la redistribución de los menores migrantes no acompañados. Y aquella aquella comunidad autónoma que se niegue a acoger puede, primero, estaría incumpliendo ese decreto de ley, puede incurrir en un delito, es decir, que puede acabar incluso en la justicia. Por eso alguna comunidad del Partido Popular se lo está pensando. Bueno, no lo sé, es decir, hay ciertas contradicciones del Partido Popular en Canarias. Hay que decir también, en este caso, que hubo un boicot del Partido Popular, porque yo estoy de acuerdo con Fernando Clavijo cuando habla, se puede discrepar, se puede dialogar o no, se puede rechazar, pero en la mesa. Pero a mí me parece lamentable, no me parece normal que una formación como el Partido Popular se marche de una reunión. Mañana se
No, se firma... marche, no. No asistió, fue, se tuvo que cancelar. no fue, en esa sí. reunión, la última No había quórum, conferencia no había sectorial. quórum, Mañana sí. se firma, por cierto, la desviación, parece que serían los primeros pasos de la retribución, el hecho de que se marchen otras comunidades autónomas en agosto, pero mañana parece ser que hay una firma importante. Hoy ha dicho el gobierno autónomo que la respuesta del Estado a los niños que solicitan asilo ha sido nula, y así se lo van a trasladar al Supremo, porque estaría, eso sí, incumpliendo Canarias con el Tribunal Supremo en esa acogida, en esos expedientes en el Sistema Nacional de Acogida. Lo ha explicado Alfonso Cabello, el portavoz del Gobierno y viceconsejero de Presidencia. No queda otra, hay que decírselo así a los que nos estén viendo, porque si para mal asunto, este es un tema que se le puede aplicar perfectamente el dicho de Juana por su hermana, la casa por barrer, y aquí cuando no es una cosa es otra. Pero yo voy a decir una cosa como periodista, ¿eh? El testimonio de Manolo Domínguez es un testimonio que seguro que ya han cogido en otros partidos políticos y lo han guardado como hemeroteca, porque va a ir muy en su contra, ¿eh? Muy en su contra. Y esto es un toque de atención que Óscar le ha echado un cable cariñosamente hablando, diciendo que, bueno, que también, claro, es el presidente del PP en Canarias y se debe a Génova. Entonces, cuando Manolo Domínguez, tiempo atrás, recordemos, estuvo más serio, más plantado, por decirlo así, alguien de Génova le dijo, chaval, no te pases, ¿eh? Pero así, con ruidito de los dedos, ¿eh? No te pases. Y claro, Manolo Domínguez ha tardado y ha salido. Esto, a ver, uno que entiende más o menos, tú dices, la situación es clara, hubo toque de atención y ha salido. Y además ha salido en un día en que justo el presidente de la comunidad autónoma dice lo contrario. Tiene mucha más razón Fernando Clavijo que Manolo Domínguez en lo que ha dicho, porque claro, esto es un ninguneo. Y yo voy a decir una cosa, ¿eh? En mi opinión, y me puedo equivocar, pero creo que no, al gobierno de España, al gobierno central, le ha faltado todavía más punch para decirle a las comunidades autónomas, no solo lo digo, lo hago, te van a llegar 100 y pico acompañado de cuidadores y de fuerzas de seguridad. Que lo puede hacer. Lo puede hacer. La aprobación de ese decreto ley del que hablaba yo, que por obligación se tienen que acoger a esos menores migrantes no acompañados con derecho a asilo, rápidamente se le comunica a la policía, y la policía actúa rápidamente. Y la policía le da parte de ese incumplimiento al Poder Judicial, es decir, a la justicia, a los tribunales. Y ojo con las consecuencias. Yo lo advertí hace poco a Víctor Torres. O que intenten boicotear la llegada a un centro y se pongan a montar un número más. Por eso te digo que Juana por su hermana, la casa por barrer, porque aquí todo el mundo, hombre, no ha hecho sus deberes en la totalidad. El gobierno del Estado... 116 días han pasado después de que dictó ese auto del Supremo. El Supremo. Pero eso se refería exclusivamente a los 1000 y pico que están pidiendo derecho a asilo. No nos olvidemos nunca de una cosa. La hemeroteca traiciona. Lo digo con tiempo, este testimonio de Manolo Domínguez le va a pasar factura. Sobre todo porque se puede discrepar, pero las discrepancias se tienen que hacer en y que tú estás en un gobierno y que tú estás en un gobierno de Canarias, con responsabilidades, no solo vicepresidente, sino también creo que es que el Partido Popular ha apoyado la redistribución de los migrantes no acompañados en el Parlamento. Y después, no nos olvidemos, lo dijiste tú, Parlamento de Canarias. Excepto a nivel nacional, Vox, el resto de los partidos dijeron que sí, que había que modificar el famoso artículo 35 y se el llegó Partido más Popular o menos, tampoco. Y sí, pero bueno, fue presionado, está clarísimo. Por Vox, por su socio de gobierno. ¿Tú quieres presupuesto en varias comunidades autónomas? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Mira, vamos a ver, el discurso del Partido Popular ha cambiado radicalmente con respecto a la inmigración desde que se celebró el Congreso del Partido Popular con una ponencia dura sobre la inmigración y que va en las tesis, en este caso, de Vox. Feijóo dijo el otro día que estaba de acuerdo en las deportaciones y lo dijo después a los días posteriores de haberlo dicho, en este caso, Vox. Cualquier inmigrante que cometa un delito hay que deportarlo. Ojo, esto es un cambio de discurso que tiene que ver con la inmigración, haciéndole un guiño, en este caso, a Vox, o tratando de... o el electorado. Claro, tomarle camino en su electorado de cara a las próximas elecciones. Pero fíjate un detalle, Óscar y David Cuesta. A mí me ha extrañado que Fernando López Mira, el presidente de la región de Murcia, no haya aceptado el ofrecimiento que le ha hecho el PSOE en Murcia para que no dependa de Vox y del jugador de baloncesto Antelo, que lo conocimos en Tenerife. Hay una cosa que está clara. Yo llevaba diciendo tiempo, y lo decía en público, porque no tengo nada que temer ni que ocultar, el PSOE debería decirle a Fernando López Mira, ¿qué te faltan? 2 diputados
en la Asamblea de Murcia, con sede en Cartagena, en un edificio horroroso de verdad, y lo digo porque cuando vayan a Cartagena, fíjense en el edificio que alberga a la Asamblea de la región de Murcia. Y cuando el PSOE ha dado el paso, por fin, tarde, de decirle, mira, sin contrapartida, te apoyamos para que saques los presupuestos y no depende de vos, va Fernando López Miras y dice que no. Y yo digo, pero si al final son 2 diputados y estamos a media legislatura, a media legislatura. Hombre, y te quita... Claro. ¿Tú viste cómo llegó el otro día José Ángel Antelo a a Torre Pacheco? Bueno, es una Este cosa... es el edificio que no te gusta, ¿no, Chicha? Sí, ¿Es sí, este? es que es horroroso. A ver si lo puedes pillar la cámara. Es horroroso. Y cuando lo ves in situ, más horroroso todavía. A ver si lo pilla la cámara. Y el Si lo ves in edificio que no le situ, gusta a Chicha. yo cada vez que lo ahí veo... Hombre, eso no es un edificio... pero es como para moderno, una ¿no? sede. Es como un Sí, diseño... Guárdate la modernidad para otro... vanguardista. Bueno, Sí. pues este edificio, si van a Cartagena, saben que este es el edificio de Además, la Asamblea de Murcia. sabes que en la región de Murcia pasa lo mismo que en Canarias, que hay que dividir todo. De hecho, el aeropuerto de Corbera se hizo a mitad de camino entre Murcia capital y Cartagena para que no hubiera polémica. Pues esto, la Asamblea está en Cartagena y la presidencia del gobierno de la región de Murcia, Era como en capital. Canarias, al final, como tú decías. Sí, que al sí, final aquí claro, también se tiene que vivir para que no nos peleemos o que no haya pleitos insulares. Bueno, hay una cosa que es importante y que queremos tratar antes de despedirnos, porque la suspensión judicial del proyecto estrella del Ayuntamiento en materia de movilidad de Santa Cruz de Tenerife, del carril bici, en la práctica está dejando situaciones lamentables. Lamentables porque está, entre otras cuestiones, dificultando la movilidad de los vehículos de emergencia y dejando escenas dantescas como estas que han grabado a algunas personas en redes sociales. En este caso, Clamor Chicharrero publicaba esta situación. Vamos a escucharlo. Pero todavía más grave, si podemos ver otro vídeo que en este caso subía Miguel Ojeda, representante de los taxistas, lo hemos tenido aquí en alguna ocasión. En este caso con una guagua. Ahí ven como los pivotes no permiten, la ambulancia no puede adelantar a la guagua. La guagua intenta dar marcha atrás, aquello es un desastre, después de que baje el peaje, obviamente. No se solucionó y situación compleja, ¿no? Compleja porque al final si estamos ante una emergencia. Sí, cuidado, puede haber ahí una negligencia, puede haber una denuncia, por eso, Imágenes que a mí de verdad me preocupan y mucho porque, más allá del debate sobre este proyecto que ya lo hemos hablado aquí varias veces, esta situación judicial que tiene que ver mucho porque esto lo ha gestionado muy mal el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ahí vean cómo la guagua... Pues, tampoco puede. es que no Tiene puede, las pivotes. claro, es que no se puede. Imagínate el desespero, la angustia, primero los de la ambulancia y también el chofer, en este caso de la guagua. Esto es una situación tremenda, me parece lamentable, es que además delicada además. La calle El Pilar es un desastre porque empieza desde Méndez Núñez, Cierto, lo estoy padeciendo, llega y tú dices, no voy a bajar por Pilar, es imposible, porque la cola llega más allá del Hospital Parque, por cierto, en Méndez Núñez, porque está atascada, claro. Te coge una cosa de esta y a ver qué hacemos. Por cierto, yo paso por ahí todos los días, como ustedes saben, todos los días. Es que tú vas a Méndez Núñez. Claro, por ese paso peatón de la entrada Méndez Núñez al Pilar arriba, que vas a las Casas Amarillas, en ese primer paso peatón. Que ya no es subida y bajada ese tramo, Ojo, el ayuntamiento que tenga cuidado, porque yo he visto que más de uno puede irse al suelo y abrirse la cabeza, porque hay unos pivotes ahí y la gente va a cruzar y tropieza con esos pivotes. Y viste que yo he visto alguno más que otro que se puede caer al suelo. Utilizaron el tramo de la calle El Pilar, que sale de la calle, la primera que te encuentras bajando Pilar, lleva el nombre de un señor, creo. Ya inutilizaron la subida hacia Méndez Núñez, ya solamente es bajada, pero bajada un carril. Claro. La calle El Pilar, claro, con esos pivotes y tiene y demás. Mucho tráfico al final. Ahora, claro. También una cosa no lleva a la otra. A lo que no se puede oponer nadie es que haya zonas verdes y zonas azules. Eso es absolutamente necesario. Yo me refiero en este caso los pivotes no estos que van así, sino que están no sé si lo han visto, que están como en el a ras de suelo, ¿no? Como una especie de pivotes ahí muy peligrosos, porque la gente no los ve y te puedes caer al suelo. Lo tropiezas, te vas al suelo. Son separadores, no sé, seguro que técnicamente tienen algún nombre, pero que evidentemente son para intimidar a que el vehículo no ocupe. Separador, efectivamente. Para que el vehículo no ocupe esas zonas, pero claro, es que al final... El problema de todo esto es que después, a razón de la suspensión judicial, pues parece ser que el ayuntamiento pues tiene que mantener todo como está mientras este asunto se resuelve. Pero te repito, que no mezclen los interesados de un lado y de otro, ayuntamiento, asociación Perenquén y compañía y abogados y demás, que no mezclen una cosa con otra. Esto es un disparate.
pero lo de las zonas verdes y las zonas azules tienen que implantarse en Santa Cruz de Tenerife. Si no, no vamos a ninguna parte. No, estoy de acuerdo. Coches puestos ahí años y años sin moverse y tú dices, bueno, ¿y esto qué? No, lleva ahí no sé cuánto tiempo. No. Y ojo no. que a mí a nivel técnico, a nivel teórico, que haya una movilidad más sostenible en Santa Cruz de Tenerife me parece algo necesario sí. y fundamental porque Sí, es un nadie se auténtico opone a eso. caos urbanístico, Sí. pero las cosas se tienen que hacer bien, Chicha. Claro. Las cosas se tienen que hacer bien, Y cuando dicen, y más sabiendo que va a generar controversia social. y vamos a crear plazas de parking, y lo llevo oyendo desde hace un montón de tiempo, y tú dices, pues yo no sé si las veré, porque el aparcamiento famoso de la calle La Rosa, que ya tenía que estar hecho, no está hecho. Esas La calle obras- La Rosa ha quedado divina de la muerte, como dirían los tontos, los Con portuguetas. algún que otro retraso, pero- Sí, no, algún que otro retraso no, que hay negocios que han tenido que cerrar porque no se podían mantener. Ha quedado divina. Ahora, tú tienes que ofrecer, porque hay mucha casa antigua, todos los de pasajes y ya y todo esto, no tienen parking. Es decir, ¿qué haces con el coche? La gente tiene coche porque necesita coche para ir a trabajar también. O sea, Sin cuidadito con eso, ¿no? Entonces, Sin duda. es un tema que no hay que mezclar. Esos pivotes son un disparate, la calle El Pilar es un disparate porque la estamos padeciendo y de hecho lo que estamos yendo no es hasta San Vicente Ferrer para poder bajar. Pero claro, luego te encuentras que la Rosa está en obra y no puedes tirar para la derecha. Efectivamente, al final Claro. la saturación Claro. es prácticamente completa en Santa Cruz. Sí, pero la calle El Pilar ahora mismo es un disparate. Es un disparate. Y creo que no estoy Auténtico- mintiendo. Auténtico disparate. Solo mencionarles un titular que nos ha llamado la atención que publicaba hoy en el periódico El Día y el periódico La Provincia de la compañera Verónica Pavés de Grupo Prensa Ibérica. Y es que, ojo, porque Canarias va a eliminar en el plan que se está tramitando los boletines de alerta durante las emergencias. A partir de 2026 se utilizarán mapas de riesgo con colores. Acabó eso de alerta por fuertes vientos. Bueno, pues tendremos un color que nos dará a entender, bueno, si estamos ante un riesgo más alto o más bajo. Bueno, todo esto supongo que nos irán informando, pero nosotros nos tenemos que ir. Pero tendremos que entender los mapas, ¿verdad? Claro, y yo los espero que nos- colores. por eso digo que espero que nos vale. lo expliquen bien. ¿Me das unos Vale. segunditos? Espero que nos lo expliquen bien, sí. Una noticia Yo rápida. tengo miedo. Esta tarde la autoridad judicial ha dictado, es un caso que ha tenido bastante Ah, lo he repercusión visto. mediática, Gracias, efectivamente, Oscar, el te lo ingreso en prisión para el joven detenido, saben ustedes, por las quemaduras En de la una Isleta. menor en la Isleta, en la capital Gran Canaria. Saben ustedes, ella de 17 años, menor, estaba bajo la tutela del gobierno autónomo, nacionalidad española, el 20 años de origen magrebí. Tendríamos que hablar algún día de cómo gestiona la tutela. Me acabas de recordar que es un asunto que me gustaría tratar y a lo mejor lo tratamos Se la había próxima fugado varias semana. veces, por cierto. Sí, sí, y eso lo había sí. denunciado en Lo este dijo caso Sandra la comunidad Rodríguez, la autónoma. directora general del menor, que era habitual su fuga, ¿no? Lo que pasa es que es un tema Sí, pero fugas delicado. lo que tiene fugas es el sistema, Sí, también, sí, por lo que sí, estamos pero viendo. que es un tema delicado porque ni los propios testigos se ponen de acuerdo. Pero hoy el TSJC, el Tribunal Superior de Justicia Canaria, ha decretado prisión preventiva. Parece que, por cierto, hacía 4 días antes del incidente de la Isleta que se había visto envuelto también en un desagradable suceso en Las Palmas de Gran Canaria. Situaciones ¿no? complejas, nos Con tenemos- apuñalamiento y todo. Terrible. Y había llegado hace un mes nada más a la isla de Lanzarote. Si es que es verdad, ahí David, habría que sentarnos un poco, ¿no? Sí, por eso no quería tampoco tratarlo, porque creo que es un tema que requiere, sobre todo, que se digan las cosas con total rigurosidad, pero está bien, esa información es así, Sí, la que sí. acaba de dar Óscar, porque lo ha informado en un comunicado del propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Nos tenemos que ir despidiendo. Todavía nos queda un programa más de esta temporada, así que yo les invito, les traslado al próximo lunes 28 de julio en esta mesa, pero a quien sí que voy a despedir es a mis compañeros Chicha Rosarena, como siempre. Un placer, ojalá que no sea la última vez que coincidimos en una mesa periodística, porque sabes que te tengo mucho aprecio Gracias. y que he aprendido mucho escuchándote a lo largo de los años. A ti lo que te gusta es la memoria para recordarte cosas. Bueno, es una de tus grandes virtudes, pero no la única, Chicha. No, gracias. Eres muy Un amable. placer. Óscar Martín, como siempre. Gracias, David. Muy Si me llamas mañana, no va a haber reacciones, Óscar. Si hay reacciones, a lo mejor las hay, pero yo no me entero. Y si me vas a llamar para contarme un escándalo de corrupción, otro más, piensa que estamos a una semana y pico de vacaciones. Cierto. Y que a lo mejor Yo creo que no deberíamos hay más llamadas ya. ir bajando un poco. Yo creo que ahora, a partir de ahora las llamadas serán, un David, poco el ¿cómo lo nivel. estás pasando? David, ¿qué Esa- tal? es O por a ejemplo, eso que- o ahí David, es donde quería llegar. ¿conoces alguna playa, algún sitio donde pueda coger sol? Ahí es antes Una que... cosa así. Ustedes dan Con por hecho que en protección, agosto, con protección, porque ya ustedes nos dan dio por la hecho que en dermatóloga. agosto no va a haber escándalos, ¿verdad? Pero Vamos a ver. por lo menos nos cogerá de vacaciones, Chicha, por lo menos nos cogerá de vacaciones. Bueno, a los dos, de verdad, ha sido Buenas un noches. placer, muchas Gracias a gracias. Y gracias a ustedes también por seguir nuestros programas. No lo podemos evitar, nos gusta el periodismo, nos gusta analizar la actualidad desde una óptica crítica y es lo que vamos a seguir haciendo, bueno, porque creo que ese es al final
la razón de ser, o una de ellas de nuestra profesión del periodismo. Que pasen una feliz noche, nos vemos la próxima semana y esta semana con interesantes entrevistas también aquí en Canarias al Día. Que descansen. Ven y mírame. Corsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día la tertulia.